Mi negocio se centraba y se sigue centrando en 5 pilares, que son mis podcasts, que he ido creando a lo largo del tiempo. Ahora mismo tengo como 14 podcasts. Mi blog, borjagirón.com. Luego lancé una newsletter hace 2 años y medio, 3, el canal de YouTube, que también he ido creando contenido a lo largo de los años. Y luego Instagram es la red social en la que más contenido genero, la que más me identifico y donde más comunidad he ido creando a lo largo de los años. Yo lo que siempre he buscado era mi libertad, no depender de jefes, de horarios, no quería intercambiar mi tiempo por dinero. ¿Hay algún error o fracaso reciente o no que te haya hecho crecer, tanto a nivel de trabajo como a nivel de incluso económico? Yo me he centrado mucho en ganar dinero fácil, rápido, estrategias y he perdido mucho tiempo en no crear un negocio real. En 2020 generé 5.000 euros solo con ingresos de afiliado de Amazon. Pero casi de la noche a la mañana mis ingresos empezaron a caer pues prácticamente en picado. En un plazo de 6 meses pasé a generar 200 euros al mes. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos budismo financiero. Yo soy Albert Paguera y hoy estoy con Borja Girón. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, por aquí preparado para desnudarme financieramente a nivel de negocio y todo lo necesario. Muy bien. Borja, para el que no lo conozca, se ha convertido en una referencia para todos los que quieran ganar visibilidad en Internet. Es el creador del podcast Grandes Aprendizajes y creador también de la comunidad de emprendedores Triunfers. Así que, Borja, para empezar, para que la audiencia te conozca y sepa quién eres, ponnos un poco en contexto de edad, formación. Tengo 42 años, soy ingeniero informático, hice un máster de diseño y desarrollo web. Me fui a Inglaterra para aprender inglés durante un año y luego volví y empecé a trabajar. Estuve en varias empresas, estuve en un primer momento en HP, trabajando a través de consultora durante un año. Después en Sun Microsystems, hasta que lo compró Oracle. Y por último estuve 6 años en Caser Seguros como responsable SEO en el departamento de marketing, que estaba por aquel entonces empezando, en 2010. Y estuve allí 6 años. La verdad que aprendí muchísimo hasta que, bueno, al final pues empecé por mi cuenta en 2016. Muy bien. O sea, digamos que la parte profesional más larga fue la época de Caser. Sí, ahí es donde aprendí muchísimo, formación y bueno, poniendo en práctica todo lo que yo había ido aprendiendo por mi cuenta, porque había ido ya montando varias páginas web y haciendo distintos proyectos. Muy bien. ¿Y entonces en qué momento decidiste dar el salto y emprender por tu cuenta? Pues fue justo cuando en Caser Seguros, el último año, llegó una jefa nueva con la que no congeniamos del todo bien y me despidieron. Entonces, el último año, de hecho, yo ya estaba en proceso de selección para otra empresa porque quería irme, estaba viendo alternativas porque no estaba cómodo en esa última fase y estaba en proceso de selección, de hecho, para otra empresa, para Santa Lucía. Y había hecho ya la primera entrevista y bueno, justo me despidieron y este fue el momento en el que decidí ya definitivamente emprender por mi cuenta porque iba a recibir esa indemnización, que fueron unos 21.000 euros, 22.000 euros aproximadamente, no recuerdo, pero aproximadamente, y eso hizo que yo ya llevaba bastante tiempo creando, y ya me había dado de alta incluso de autónomo, pero dedicándole tiempo por las tardes, fines de semana. Y fue el momento en el que dije, tengo que coger la oportunidad, rechacé el seguir en el proceso de selección de la otra empresa y empezar por mi cuenta, a ver si conseguía generar un sueldo que yo generaba por aquel entonces 300, 400, 500 euros. Entonces, a partir de ese momento fue cuando me lo tomé en serio y le dediqué 10 horas o más al día a ver cómo podía aumentar los ingresos y generar un negocio online. Muy bien, es interesante. Estos 22.000 euros es un buen colchón para empezar. También tienes la opción de capitalizar parte del paro. No sé si te lo planteaste en su momento. Mira, eso fue uno de los errores que hice, que no lo sabía y de hecho no solicité el paro ni nada, directamente no lo solicité, empecé por mi cuenta y listo. Entonces sí que podía haber capitalizado y me habría venido pues muy bien, seguramente para tener ese dinero, haberlo cobrado en algún momento y que creo que ya lo he perdido para siempre. Así que sí, ese es uno de los errores y bueno, espero que no lo cometa el resto de personas. Claro, no, está bien. Y vale, y por lo tanto te tiras a la piscina, confías en ti. Entiendo que ya tenías algún cliente, aunque fuera B2C, ¿no? O sea, digamos que la rueda poco a poco, la bola de nieve, ya la habías empezado a girar ya hacía unos meses, ¿no? Con esos 300 euros al mes. A ver, yo lo que siempre he buscado era mi libertad, mayor libertad, no depender de jefes, de horarios, y esa era mi oportunidad porque era algo que yo ya estaba viendo, sobre todo generaba ingresos con afiliación,
recomendando productos, servicios, otras herramientas, me daban una comisión por cada registro, cosas así. Es lo que yo hacía y era el modelo que quería seguir. Yo había creado alguna página web para algún amigo, algún conocido, pero no era algo que quería hacer. Incluso el SEO, el posicionamiento web, que era lo que más hacía en la empresa, en Cases, no quería hacerlo para otras personas o para empresas. Entonces mi objetivo era no tener clientes y generar ingresos por mi cuenta, a través de afiliados, creando contenido y recomendando ciertas herramientas, ciertos productos. En Amazon, por ejemplo, que estuve recomendando durante bastante tiempo productos y generando ingresos. Luego contaré esta parte. Y por eso no quería clientes desde prácticamente el inicio, porque quería generar ingresos, entre comillas, pasivos, que no dependieran, no quería pasar de tener un jefe a tener varios jefes. Y no quería depender de que me escribieran, que me llamaran. Por eso era un proceso que era mucho más largo. Generar 1.000, 1.500 euros al mes era un proceso que sabía que me iba a llevar más de lo normal, porque si conseguía 2 clientes, 3, que les llevara el SEO de sus páginas web, les montara las webs, llevara a las redes sociales, esto se conseguiría más rápidamente. Pero no quería eso. No quería intercambiar mi tiempo por dinero desde el inicio. Y por eso, pues... he ido montando distintos negocios, probando distintas cosas a lo largo de estos años. Es interesante, ¿no? Porque tú tuviste o tomaste una decisión largoplacista, ¿no? Decir, oye, en vez del pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Del el cliente cortoplacista que lo tienes este mes, pero no sabes lo que sucederá en el mes que viene, ibas generando una estructura en la que poco a poco esperabas que tarde o temprano llegasen sus frutos, ¿no? Claro, ¿cuánto tiempo tardaste en generar tanto contenido en tantos canales distintos para al menos llegar a esos 1.300, 1.500 euros? En el primer año conseguí, creo que aproximadamente unos 800, 900 euros al mes. Y en el segundo año, 1.000 y algo. Entonces ya con eso podía perfectamente tirar. Porque por aquel entonces yo me había comprado una casa y estaba pagando una hipoteca. La casa la compré a 40 años con ING y pagaba unos 500 euros. Entonces con eso... Y de hecho, luego en un futuro decidí alquilar una habitación y luego 2 de mi casa, porque eran de 3 habitaciones, para generar más ingresos y algo bastante sencillo. No tenía que hacer prácticamente nada. Pero en un inicio con ese dinero que conseguí al cabo de eso, de un par de años, yo ya iba, para mí era más que suficiente. Y de hecho mi mente, en los inicios, con todo el trabajo y las horas extra que hacía después del trabajo, conseguir un sueldo para mí era casi imposible, porque me costaba muchísimo dinero pasar de 300 a 350, 400 con el modelo de negocio que quería, sin clientes. Entonces, bueno, cuando lo conseguí, pues fue para mí un logro. De hecho, ha habido varios errores, fracasos. A lo largo de los años he tenido más ingresos, menos ingresos. Y si quieres lo voy contando ahora. Sí. Porque, por ejemplo, con Amazon... Yo empecé a generar un montón de contenido, vídeos en YouTube recomendando productos, un montón de artículos en mi blog y en otros blogs que fui creando. Y durante unos años estuve generando pues, bastante dinero, no estuvo mal. Incluso en 2020 hubo algún mes que generé 5.000 euros, solo con ingresos de afiliado de Amazon. O sea, yo generaba mucho dinero a través de los contenidos que creaba. Pero casi de la noche a la mañana... Normalmente generaba unos 800, 1.000, 1.200. Durante la pandemia se disparó y luego Amazon decidió cambiar las políticas, las condiciones, y esos porcentajes que daba por ventas pues prácticamente los redujo al mínimo. Y entonces mis ingresos empezaron a caer pues prácticamente en picado. En un plazo de 6 meses pasé a generar 200 euros al mes. Y hoy en día creo que genero 50 euros. Entonces, hace un año y medio tuve que cambiar por completo el modelo de negocio, porque una parte importante de mis ingresos era afiliados de Amazon. Entonces fue cuando decidí crear la comunidad de emprendedores. Vale, vamos por partes. Amazon, no es que modificas el algoritmo, sino que cambiaba las reglas del juego del contrato que tenías con él. Eso es. Bueno, no era un contrato, al final cualquiera se puede registrar como afiliado, luego introdujeron la parte de influencers, que daba un poquito más de comisión, pero las comisiones que daban y la forma de funcionar cambió. Antes, si un usuario entraba a través de un enlace tuyo a Amazon y compraba ese producto o cualquier otro, durante 24 horas te llevabas una comisión. Si era el principal producto, era mayor la comisión,
Si era uno relacionado que había comprado después, era menor, pero te llevas una comisión. ¿De cuánto Y eso estamos hablando, más o menos? ¿Un 3%, un 5%, un 10%? depende mucho. En joyas creo que es hasta un 10, en moda también, y después en tecnología creo que es un 2,5, 3, cosas así. Pero eso, como digo, cambió las condiciones. Ya no te daban dinero si compraban otra cosa y bajaron las comisiones. Entonces, claro, yo me llevaba mucha comisión por esa parte de que alguien entraba, compraba lo que yo recomendaba o no, pero compraba otras cosas. Y al quitar eso, pues mis ingresos cayeron en picado. Wow, no está mal. Claro, hemos empezado hablando de que no querías tener un jefe, ¿no? O no querías tener un cliente, no querías depender de una sola nómina o de un solo cliente grande. A ver, yo lo que siempre he buscado era no depender de jefes, de horarios. Pero claro, Amazon, digamos que en esos inicios al menos, no dejaba de ser tu principal cliente, como lo es para mucho youtuber, YouTube, o para mucho instagramer, Instagram, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, sí. Sí, eso ha sido otro error, el depender de una única empresa, que para mí no era como un cliente o como una única fuente de ingresos, pero sí. Al final, por ejemplo, con YouTube, como dices, pues también está ese problema, que pueden cambiar las condiciones en cualquier momento. Y de hecho, con una herramienta de email marketing que también tenía afiliación y en un punto llegué a generar unos 600, 800 euros al mes, cambiaron la plataforma que utilizaban de afiliados y también se cayeron los ingresos por completo. Entonces, sí, el depender de otras herramientas externas, de otras empresas, al final, si quieres generar ingresos con afiliados, dependes de ellos. Lo que yo he ido descubriendo es que hay que buscar las que mejor te funcionen, las que sean más estables y luego diversificar, tener varias. Saber que si dependes de una y pones el foco en una, como puse yo en la de email marketing o como puse yo con Amazon, pues al final pueden pasar estas cosas y al final seguramente pasen, ¿no? La ley de Murphy lo dice. Y por lo tanto, ¿fue hace 18 meses que decidiste hacer un cambio en todo tu modelo de negocio? Sí, de hecho pensé en qué podía hacer que no dependiera de los ingresos de otras empresas, porque ya me pasó esto incluso con Google. Yo tenía una página web de descargas y estaba muy bien posicionada y tenía publicidad, y al añadir publicidad, al cabo de unos meses, se cayó también por completo todo el tráfico, no conseguí levantarlo nunca. Y es decir, tampoco puedo depender de Google. Y entonces yo ya había aprendido la lección, entre comillas, aunque ahora también dependo de Telegram, que es donde tengo la plataforma, y creé una comunidad que, hace año y medio, como que se impuso, o un poquito más, se empezaron a poner de moda. De hecho, pues tiene la comunidad de Sin Oficina, de Pau Ninja, Joan Boluda, tiene Así Lo Hacemos. Entonces hay varias comunidades que estaban ahí y yo dije, si monto una comunidad propia donde ofrezca un mastermind, un podcast privado, organizado por temáticas, que justo lo lancé porque Telegram permitía organizar por temáticas un grupo. Y entonces, pues dije, esto creo que es una buena oportunidad para no depender de ingresos de otras empresas, y vamos a ver si consigo que la gente se apunte, que le interese lo que hay dentro, y comparto una parte de mi contenido que compartía en abierto, ahora en privado, y dándole otro enfoque. Además, con esos grupos de Mastermind, yo he estado en muchos grupos de Mastermind a lo largo de los años, presenciales y online, y creo que es algo muy poderoso a nivel de emprendimiento juntarte con otros emprendedores de manera recurrente. Y por eso pues quería aportar eso que yo estaba utilizando, que me estaba funcionando, dentro de la comunidad. Vale, empecemos desde ese momento en que te planteaste hacer la comunidad. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te fue relativamente fácil por todo lo que ya habías sembrado durante los años anteriores con Amazon, o tuviste que empezar de cero? O sea, ¿la gente ya te conocía a través de los canales convencionales, o cómo empezaste con el primer, no sé si llamarle cliente o evangelizador de la comunidad? A ver, aquí con la creación de la comunidad he cometido también varios errores. Pero con respecto a la comunidad, yo ya tenía una comunidad previa. Vale. Mi negocio se centraba y se sigue centrando en como 5 pilares, que son mis podcasts, que he ido creando a lo largo del tiempo. Ahora mismo tengo como 14 podcasts. Mi blog, borjagirón.com, donde he ido creando a lo largo de todos estos años mucho contenido, y de hecho, si buscabas algo relacionado con marketing digital, algún tutorial, yo casi siempre aparecía. Mi blog ha tenido mucho tráfico, ahora tiene más o menos unas 30.000 visualizaciones vistas al mes, pero ha habido momentos en los que tenía mucho más tráfico. Luego lancé una newsletter hace 2 años y medio, 3,
diaria. Antes tenía newsletter, pero más esporádica. El canal de YouTube, que también he ido creando contenido a lo largo de los años, aunque el canal de YouTube es un poco... Ahora lo estoy intentando organizar un poquito más, pero ahí compartía contenido de todo. Y luego Instagram. Instagram es la red social en la que más contenido genero, la que más me identifico y donde más comunidad he ido creando a lo largo de los años. Y ahora mismo tengo unos 100.000 seguidores y a partir de todo ese conjunto que he ido creando, aunque he ido diversificando, cambiando un poco temáticas, sí que había una comunidad detrás a la que darle a conocer que lanzaba el Club de Emprendedores. Y por eso no partía de cero, sino que yo ya había ido creando mucho contenido. Claro, pero no siempre la misma comunidad, porque digamos que al final lo has ido segmentando, ¿no? Y cada comunidad tiene su valor distinto al el de al lado. Claro, yo he tratado de que la gente me siga por un conjunto de cosas a nivel de emprendimiento, a nivel de cambio, pero sí, yo hablaba al inicio mucho de SEO en mi blog, y eso lo he ido cambiando más parte de marketing, más parte incluso de negocio, de mentalidad, y en el resto también se ha ido reflejando esa parte. No obstante, sí que hay una comunidad más fiel que me ha seguido con los cambios incluidos, con los cambios de temática, con las adaptaciones y con todo. Y bueno, eso también se nota, el que no haya sido tan constante, pero creo que es algo que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Y que toda la gente cambia, tiene que adaptarse y hacer más con lo que se siente más identificado. Es curioso, porque hemos hablado de 5 pilares, pero yo incluso añadiría alguno más, y corrígeme si no es así, borjagirón.com, 14 podcasts, que está muy rápido dicho. O sea, hay gente que monta un podcast, pero que lo hace una vez al mes, cuando puede. 14 no es fácil de mantener. Newsletter diaria, que no semanal, lo cual esto a nivel de contenido supone estar nutriéndote constantemente y para luego organizar ideas y lanzarlas. Canal de YouTube, Instagram 100.000 usuarios, que no están nada mal. Y finalmente, bueno, pues tienes un Telegram con una comunidad que incluso paga para aprender de ello, ¿no? Y seguro que me estoy dejando también quedadas o otros puntos que organizas, ¿no? Entonces, de forma resumida, ¿me sabrías decir cómo se organiza Borja una semana de su vida para entender cómo aportar valor en estos pilares que en realidad son más de 5? A ver, yo a lo largo de tiempo he ido adaptándome y tratando de ser lo más productivo posible con mi tiempo y centrándome en las cosas que más me funcionan. Eso no quiere decir que no pierda el tiempo también. Y de hecho yo también bailo salsa, bachata, kizomba, suelo ir a bailar 3 o 4 días a la semana. Estoy en 2 equipos de fútbol, el año pasado estaba en 3. Hago kitesurf y surf, aunque no tan frecuente como me gustaría. Suelo viajar bastante. O sea que eso es un extra. Y la clave está, por ejemplo, con los podcasts. No los edito. En su día editaba, cometía errores, decía mucho vale, corregí esa parte y decidí no editar. Utilizo una herramienta de Spreaker Studio que me permite grabar directamente y publicar. De hecho, migré todos mis podcasts a Spreaker. Con los hostings, que tengo también como 40 webs y dominios, migré en su momento todo a Hostinger para realizar una gestión más fácil y no tener que ir consultando, revisando. Entonces, todos mis objetivos o todas mis tareas van centradas en buscar la optimización y en ser lo más productivo posible. De hecho, lancé un podcast de productividad. Y al final, cuando tienes plantillas como tengo en Instagram, los episodios de podcast, todas las ideas que me surgen, las apunto en la aplicación de notas y así cuando voy a grabar, o si puedo, si tardo poquito, lo grabo en el momento. Cada día de la semana, en función de lo que más me apetezca, antes sí que tenía estipulado un día de la semana para grabar episodios de podcast, para preparar newsletters y programar todo el contenido, para escribir artículos, para grabar vídeos. Ahora es más, según voy viendo lo que menos programado tengo y lo que más me va apeteciendo. Y así puedo gestionar todo esto, porque de hecho no tengo equipo. En un momento sí que tuve un asistente virtual, pero al final, porque era a través de una empresa, se fue y a la hora de volver a contratar a otra persona, pues decidí que no necesitaba hacer ciertas tareas que se estaban realizando y ahora mismo lo hago yo todo, ya desde hace unos cuantos años. Y no tengo mucho problema, porque prácticamente todos los episodios, los podcasts, todo el contenido en Instagram, ahora estoy publicando 3 veces al día. Contenido de bastante calidad. Pero la clave también está en reutilizar contenido, cambiar un poco el diseño, adaptarlo, en algunas ocasiones volver a publicar exactamente lo mismo y programar el contenido. Porque una vez que se programa,
tu cerebro se libera y te permite hacer muchas más cosas. Con los podcasts igual, si tengo un día inspirado puedo grabar 5 o 6 episodios de podcast. También, en lugar de hacerlos más largos, los hago un poquito más cortos y puedo crear 2 o 3 episodios más en lugar de 1. Con los vídeos también, trato de no editar ninguno y buscar el foco máximo en la solución al problema. Y así puedo crear tantas cosas y ser tan productivo. Muy bien, hay una pregunta que siempre nos gusta hacer al final de la entrevista y es ¿de dónde te nutres, ¿no? A nivel de podcast, newsletters. Y en tu caso yo creo que tiene más sentido que nunca, ¿no? De entender si todo esto, al final ejercitar la mente para constantemente ir produciendo en vez de consumiendo es un reto, pero a la vez necesitas consumir algo para que te vengan ideas nuevas, entiendo yo. ¿De quién te nutres? ¿O tienes algún libro, newsletter o podcast que puedas llegar a recomendar? Punto 1, de mi experiencia, de mi día a día, de todo lo que me pasa en mi día a día, de las preguntas que me lanzan, de lo que veo a mi alrededor. De hecho, en las stories de Instagram suelo compartir y hago una foto de algo que veo de marketing, un escaparate y comento algo. Mi día a día, estar atento prácticamente las 24 horas del día a de lo que pasa a mi alrededor y relacionarlo con el marketing, eso me inspira enormemente. Y luego lo apunto siempre y si puedo me lo pongo en el calendario para hacerlo, para que no se me olvide. Me lo pongo un momento en el calendario para el día siguiente para aplicar, contar, grabar episodio de podcast o lo que sea. Otra de las fuentes de información son podcasts. Yo escucho muchos podcasts y a partir de ahí, si saco alguna idea, si veo alguna tendencia, una herramienta, lo que sea, o lo creo para mi newsletter y luego a partir de ahí puedo grabar episodio de podcast, luego ahí lo relaciono con Instagram, a lo mejor escribo un artículo para mi blog, etcétera. Entonces todo lo relaciono. Y libros también. Leo bastantes libros. De hecho, cuando lancé el podcast Grandes Aprendizajes, que es de resúmenes de libros, también me inspiro un montón, saco un montón de ideas, aparte de ese episodio que lanzo, para luego crear contenido. También estoy en varias newsletters y en varias comunidades. Entonces ahí también veo, al estar en muchos sitios, veo los errores comunes, los aciertos comunes y a partir de ahí también me inspiro un montón para sacar un montón de información. Y luego dentro de la propia comunidad o lo que me escriben, lo que preguntan. Ayer, por ejemplo, preguntaron un tema de un contador, una cuenta atrás para una landing page en el Mastermind. Lo que hice en el momento fue crear un vídeo explicando los 2 plugins que yo utilizo, lo subí a YouTube y se lo compartí. Pues hay veces que esto lo hago en privado, pero si veo que una persona tiene interés sobre algo, es que muchas más personas tienen interés. Y en este caso algo más visual, decido crearlo en formato vídeo y lo comparto. Y ese es el sistema que utilizo y todas las fuentes de información. Muy bien. Me gusta este podcast. Normalmente la gente que viene aquí le gusta explicar sus éxitos, ¿no? Pero antes me ha gustado porque ya empezabas hablando de fracasos también, ¿no? De cosas, de aprendizajes que has tenido en la vida, ¿no? Y entiendo que si hoy estás donde estás es en parte porque has ido compartiendo parte de estos fracasos a la comunidad o en las redes para que los demás no caigan en la misma piedra, ¿no? Y por lo tanto, cuéntanos, ¿hay algún error o fracaso, reciente o no, que te haya hecho crecer, tanto a nivel de trabajo como a nivel de incluso económico? Los que te he comentado antes, por ejemplo, el que más me marcó, yo creo que fue el de la página web de descargas, que luego monté varias y que empecé a generar ingresos. Dije, tengo que generar ingresos, llegué a tener 100.000 visitas al día y tengo que generar ingresos con esto. Decidí poner unos banners de publicidad y al cabo de 2-3 meses caí posiciones en Google y adiós muy buenas a ese proyecto. Luego lo repliqué con otro tipo de descargas y también más o menos funcionó, pero no podía volver a poner este tipo de anuncios porque eran anuncios de casi cualquier cosa, de descargas, de casinos, de lo que fuera. Y entonces Google me penalizó con eso. Y a partir de ahí me di cuenta que el modelo ese de negocio de lo fácil, rápido que generas, me hizo un clic. Y tenía que buscar otras alternativas. De ahí ya empecé a tirar a Amazon, que digo, bueno, es una empresa más sólida, aunque luego también hacen lo que quieren, pero estuvo más tiempo. Y yo creo que eso fueron errores que he ido viendo. Yo me he centrado mucho en ganar dinero fácil, rápido, estrategias y he perdido mucho tiempo en no crear un negocio real, más pensando en el largo plazo. Y ese yo creo que es uno de los mayores errores que he cometido. Pero claro, yo no tenía tampoco muchos conocimientos. Yo veía que era lo que más se veía en Internet, el ver publicidad, hacer clics, ganar tantos céntimos, y no veía la realidad de un buen negocio, que me costó años verlo, de crear algo, crear un curso, crear tus propios servicios, ofrecer algo real, una comunidad
para que no dependas de tu tiempo, de tu dinero, de otras empresas o de estos sistemas que al final realmente esas empresas se llevan el dinero por gente que genera unos pocos euros a cambio de donde está realmente el valor y el dinero. Bueno, además, en tus inicios, ¿no? Estabas en HP, Sun Microsystems, Caser. Tu trabajo no era de creador de contenido, no estabas en el departamento de marketing. Entiendo que lo tuyo era más programación o en el departamento de hecho, IT. Sí que estaba en marketing. Justo cuando empecé en Caser estaba en el departamento de marketing y ahí sí que me centré más en la generación de contenidos. De hecho, empezamos con un blog, posicionar la página web con términos como seguros de coche, etc. Y ahí necesitábamos incluso de otras agencias para generar contenido, tema de enlaces, todas estas cosas. Entonces, esa parte sí. Cuando estaba en HP era más, no de programación, pero sí más técnico. En Sun Microsystems también. De hecho, empecé prácticamente de cero porque era una herramienta propia. Y luego ya sí que en Caster era algo que más me gustaba. A mí el tema de páginas web. Yo en el año 2000 ya creé mi primera página web, que era una web de chuletas para exámenes y que fue un trabajo de informática. Y nos pusieron un 10, lo hice con un compañero, con David González. Y esa página web tuvo mucho éxito. De hecho, todavía la tengo. Y en ciertos periodos del año me llamaban radios para entrevistarme en épocas de exámenes. Porque si buscabas chuletas para exámenes, salía el primero. Era chuletin.com, que luego pasó a ser noestudies.com. Y de hecho, casi competía con el Rincón del Vago por aquel entonces, que subía pues, chuletas y apuntes. Sí, o sea que, bueno, ha ido una evolución que he cometido muchos errores, pero también se ha ido aprendiendo de todo ello. Muy bien. Oye, pues si te parece, vamos empezando un poco el desnudo para entender esos primeros sueldos que tuviste, o sea, cómo ha ido evolucionando tus ingresos hasta el día de hoy. En HP creo que cobraba aproximadamente unos 1.100 euros. Luego en Sun Microsystems 1.500 euros. Y luego en Caser, que de hecho he mirado ahora algunas de los pagos, 1.700 y pico euros. Y si algo he aprendido de esta parte es que si no cambiaba de empresa, no iba subiendo el salario. Porque de hecho en Caser luego se mantuvo, subió algo, pero creo que llegó a 1.800 euros al cabo de los 5 años y medio, 6 años. Entonces, cuando he ido cambiando de empresa es cuando he podido ir pidiendo más dinero y durante esos periodos en la propia empresa, pues los ingresos han sido menores. Claro, hablamos de neto. O sea, estos 1.100... Es lo que recibía ya directamente. Exacto. En el banco. O sea, sí. El coste empresa era otro. Lo digo para ahora cuando nos desnudemos a la parte de freelance. Casi el doble yo creo que es lo que generaba o... Vamos, sí, se queda en el Estado una parte importante. Pero bueno, sí que es cierto que las personas que deciden ser asalariadas difícilmente vas a crecer dentro de la empresa, salvo que vayas subiendo en diagonal, ¿no? Con la competencia. Eso es. Muy bien. Vale, entonces saltas al vacío, empiezas con esos 300 eurillos y luego ¿cómo ha ido evolucionando esta etapa más de comunidad? Mira, tengo por aquí, de hecho, los ingresos porque han ido evolucionando mucho a lo largo de los años con todas estas subidas, bajadas, tema de Amazon. 2016 de ingresos tenía 6.600 euros y gasté 3.000, así que 3.000 y pico euros de beneficio. Eso fue a través de consultorías, de triunfacontublog.com, que tenía ahí cursos y sigo teniendo y los actualizo, afiliados y alguna web que hice. O sea, muy poquito. Después, ingresos 13.000, gastos 7.000, beneficios 6.000 el segundo año, 2017. 2018, ingresos 22.000, gastos 9.000, beneficios 11.000. 3 años y la verdad que muy poquito. Ahí yo creo que empecé ya a alquilar alguna habitación, porque dije, esto no puede ser. En 2019, ahí ya facturé 43.000 euros y beneficios saqué 34.000. Ya ahí conseguí un sueldo más o menos normal por aquel entonces. 2020 pasé a facturar 56.000 euros, gastos 12.000, beneficio 42.000. Así que ya hay otros 10.000 euros. Ese fue el momento en el que Amazon cambió, 2020. Bueno, de hecho aquí lo que hice ya fue mudarme. Ahora estoy viviendo en Cádiz, por lo menos de momento, y alquilé mi casa de allí de Madrid. Ahí también en ese momento, en 2020, como ya tenía más dinero, invertí en criptomonedas. Wow. Bueno, de hecho en criptomonedas ya había invertido algo, pero muy poquito, y fue ahí en esa época que ya estaba por aquí, por Cádiz, cuando estábamos en casa y decidí hacer algunas inversiones. Muy bien. 2021 cayó todo, ahí fue cuando se cayó lo de Amazon, que dependía mucho de Amazon, y de beneficios 15.000 euros, facturación 31.000. 2022, facturación 23.000
y beneficios 12.000. Ahí cayó del todo por completo. Y en 2023, que fue cuando ya lancé la comunidad, y de beneficios 38.000. Facturación 56, gastos 13.000. Muy bien. Bueno, y algunas devoluciones también que había por ahí. Muy o sea que bien. bueno, ahora mismo la verdad que tengo un sueldo normal, un poquito más a lo mejor que el que tenía cuando estaba trabajando, pero hay una gran diferencia. No vivo en Madrid. Y eso, a nivel de gastos, yo ahora mismo por aquí en mi casa, donde estoy, en un piso que está reformado, de 2 habitaciones, un baño, está muy bien, estoy pagando 500 euros al mes. En Madrid, por un piso así, pues es imposible encontrar algo. Casi te diría que ni una habitación. Claro, O sea, de hecho, yo tengo mi casa allí ahora, de momento alquilada por habitaciones, que mi intención es venderla y comprarme un terreno aquí y hacerme una casa. Por lo menos eso es lo que tengo en mente. Y claro, es lo que se paga por cada habitación. Entonces, eso, y que juntado aquí el vivir, el comer, es bastante más económico que Madrid. Madrid, sí, yo suelo subir a Madrid 3 o 4 veces al año por un tiempo. Y si vas a cenar o si sales entre parking, entre restaurantes, que yo creo que es el doble de lo que aquí, salir, yo salgo a bailar salsa bachata, te vale el doble de lo que aquí. Aquí hay sitios que puedes salir incluso gratis. Es un ritmo de vida que aquí yo estoy disfrutando mucho. Quería vivir en la playa y prácticamente gasto la mitad o menos de lo que se puede gastar en una ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, etc. muy bien, interesante. Luego volveremos a este punto porque me gustaría saber un poco la trayectoria de dónde te ves en 5 o 10 años, pero has tocado la parte cripto y creo que es interesante que nos expliques un poco tus pinitos a nivel de inversión. O sea, durante estos últimos 20 años, ¿qué ha sucedido y qué experiencia tienes en el sector más de invertir, ya sea en cripto como en cualquier otro, inmuebles, ¿no? También has hablado de ello, o cualquier otra alternativa? En cuanto a criptos, yo compré hace unos cuantos años, no recuerdo exactamente, invertí como 50 euros en Bitcoin y los dejé ahí. De hecho, por aquel entonces no había ni carteras digitales, tuve que descargar un no sé qué. Bueno, estuve como varios días y al cabo de como 3 años o 2 años y medio dije, ostras, yo invertí en su día y ya salía en las noticias, a ver cuánto dinero tengo aquí y a ver si consigo recuperarlo, porque yo había cambiado de ordenador, estaba en el ordenador y conseguí, después de mirar un montón de tutoriales o ver cómo hacerlo, recuperar esa cartera y tenía al final como 1.000 y pico, 1.100 euros, a partir de esos 50 euros, algo así. Y la verdad que, bueno, fue como la primera inversión que hice. Invertí también en su día en acciones de Repsol y Telefónica, que al cabo de 2 años habían caído y decidí venderlo porque estaba como mirándolo todo el rato y no era para mí. Entonces, el tema de cripto sí que, bueno, luego ya en 2020 decidí invertir más, porque ya había aplicaciones, era más fácil, había muchas opciones y en ese momento estaba como bajo y compré en total, entre el COVID, que estábamos en casa y que estuve escuchando un montón de podcasts de inversión, de criptomonedas, etcétera, pues a lo largo de esos meses creo que invertí en total unos 13.000, 14.000 euros, que era que tenía en el banco y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con una parte de este dinero? Vamos a invertir progresivamente. O sea, ¿era un DCA que cada semana ponías algo? ¿O Sí, fue nunca he sacado dinero, no. Progresivamente dije, venga, ahora esta criptomoneda está más de moda, voy a meterle aquí 500, luego 1.000 euros. Al mes y pico, venga, 3.000 euros. Ese tipo de inversiones. Hasta que al final, pues en un año aproximadamente, yo creo que llega a invertir en total, pues eso, 13.000, 15.000 euros aproximadamente con ese tipo de inversiones. No está nada. Y al final decidí focalizarme más en Ethereum y en Bitcoin. Eso es lo que yo hice. No tengo tampoco mucho conocimiento, no es ningún consejo financiero ni nada, pero es lo que hice y la verdad que ahora en la actualidad, que está casi en máximos, pues no está nada mal. Tengo aproximadamente 70 y pico mil euros ahí guardados, que mi objetivo es cuando llegue un poquito más, pues invertirlo en un terreno y luego hacerme una casa. Y luego también has tocado la parte inmobiliaria, ¿no? Que compraste tu primera vivienda, que tenía que ser la primera vivienda habitual, ¿no? La vivienda para vivir, pero que a día de hoy la tienes alquilada. Sí. La primera vivienda, de hecho, la compré sobre plano con una cooperativa. Me costó, creo que 210.000, 220.000 aproximadamente. Y a lo largo de un par de años estuve pagando una cuota de la cooperativa mientras se iba construyendo. Así que, bueno, luego pedí de hipoteca con ING, que tengo por aquí apuntado
el diferencial, no sé si fue Euribor más 1, algo, no lo encuentro ahora, pero aproximadamente. Y estuve pagando eso, 500 euros al mes de la hipoteca, y ahora estoy pagando unos 800. Cuando empezó a subir el Euribor, pues ha ido subiendo bastante. Ahora espero que vaya bajando. Pero que te cubre, o sea, digamos que las entradas que tienes cubren estos gastos. Sí, es justo para cubrir los gastos de luz, agua, la hipoteca, todos los gastos del día a día, internet que tengo allí, limpieza, todo eso lo cubre prácticamente los ingresos. Eso es lo comido por lo servido. Muy bien, y entonces la pregunta del millón sería, ¿tu patrimonio, o sea, teniendo en cuenta lo que le debes a ING y si tienes algún otro tipo de deuda, más estos activos que te constan a día de hoy, Bitcoin, Ethereum, el inmueble, ¿cuánto sumaría el patrimonio? Yo he calculado que unos 450.000 euros, sobre todo por la casa que tengo allí en Madrid, que eso, la compré por 220.000. Ahora, según he visto, la podría vender por unos 450.000 euros. Está en la zona de Valdebebas y, bueno, ese sería más o menos. Entre quitar, me queda hipoteca como 75.000 euros, quitando eso, y tengo algo también en PayPal y en el banco, y sumando también lo que tengo de criptos, calculo que 450.000 aproximadamente. Muy bien, no está nada mal. ¿Y a día de hoy ahorras? O sea, ¿continúas haciendo el DCA comprando criptomonedas o haces algún tipo de ahorro? Ahora mismo no hago nada, no invierto nada porque yo creo que ya invertí lo que tenía que invertir y ahora mismo estoy simplemente gastando lo que considero y no realizo ningún tipo de inversión extra. Hace ya como, no sé, año y medio, 2 años que no invierto más en cripto, lo tengo ahí holdeado, esperando, y cuando llegue a 100.000 o un poco más, ya decidiré si saco una parte o qué hago exactamente. Tengo que pensarlo bien antes de que llegue. Yo creo que esa es una fuente interesante que tengo ahí. Pero también a nivel ético, a nivel de creencias, creo que el modelo de Bitcoin descentralizado es algo que va mucho con mi mentalidad y no quiero sacarlo a euros. Todo. Una parte a lo mejor sí, porque quiero, en este caso, comprarme un terreno y hacerme la casa aquí. La otra opción es vender la casa de allí de Madrid y mi objetivo a medio y largo plazo, pues a lo mejor sería también crear aquí, montar o construir un par de casas y alquilarlas. A nivel vacacional o de todo el año, ya vería. Algo así. Bueno, luego a nivel de inversión tienes el negocio puro y duro, que no sé si hasta ahora lo has hecho como freelance o también te has planteado montar una sociedad. De momento soy freelance, soy autónomo y pago mi cuota, los trimestres, y eso de momento lo hago así. En un futuro, no sé, si me hago sociedad o lo que sea, ya veré. Pero de momento con los ingresos que tengo, que es un sueldo normal para España, estoy cómodo así. Y luego aprovechas también, volviendo a la inversión, para, no sé, pagar algo en Meta a nivel de publicidad para que la gente te conozca, ¿o ha sido todo orgánico y sigue siendo orgánico? Casi todo es orgánico. El tema de inversión en publicidad lo he probado y lo he hecho, por ejemplo, con Spotify Ads. Hay veces que hago campañas, con Meta en algunas ocasiones a través de Instagram, pero no he conseguido que me funcione tan bien como... No es mi día a día y al final, hoy en día, si lo que suelo ver es que si no eres experto, si no eres un trafficker y estás ahí en el día a día especializado en lanzamientos, especializado en Instagram, especializado en algo, es muy complicado rentabilizar. Normalmente vas a tirar el dinero. Y yo en la actualidad, mira, los últimos 30 días he llegado a 800.000 personas solo con Instagram. Entonces, si pago, es que no veo rentable para rentabilizar eso. Así que en la actualidad hago algunas pruebas, como digo, con Spotify Ads, con YouTube Ads, pero este año yo creo que no he invertido prácticamente más de 300 euros en anuncios. El resto es todo orgánico, con una estrategia que tengo en Instagram, a través de la herramienta ManyChat, para llevar a la gente a la newsletter o doy algo gratis y a partir de ahí trato de transformar a esos seguidores o a esas visitas en gente que le puede interesar alguna masterclass mía o la comunidad sobre todo. Muy bien, no está nada mal. Vamos ahora un poco a hablar de quién es o quién será Borja dentro de 5 o 10 años. O sea, todo ello, eso que estás construyendo, ¿cuál será la tendencia natural o cuál es tu estrategia y dónde te ves en unos años? La verdad que no sé exactamente dónde me voy a ver, porque más aún con el tema de la inteligencia artificial. Sí que me gustaría seguir con el modelo de la comunidad, que creo que no depende
de otras empresas y es más, que se puede mantener mucho más a lo largo del tiempo. Y me veo seguramente pues, con un par de casas alquiladas o pequeñas casas para alquilar y vacacionales aquí en la zona donde estoy, en Cádiz, y seguramente pues creando podcasts y creando contenido, pero a lo mejor no tan masivamente como ahora, porque ahora mismo creo mucho contenido. Entonces posiblemente me centre en 1 o 2 podcasts y con la comunidad más centrado, y luego el tema de los alquileres inmobiliarios. Y eso sería como me veo a 5 años, un poco más a lo mejor. ¿Qué harías si te tocase? A veces hablamos del 1.000.000 de euros, pero a día de hoy, como el euro cada vez vale menos, no sé si quizá mejor pensar en 10 millones o 100 millones de euros. ¿Cambiaría mucho tu vida? Pues, a ver, le dedicaría más tiempo a lo mejor a viajar. Ahora normalmente viajo una vez al año. Suelo hacerme algún viaje de un mes. Estuve en Maldivas, estuve en Vietnam, estuve en Egipto. Cada año trato de hacerme un viaje que esté chulo. Entonces seguramente me haría 2 o 3 viajes, trabajaría menos, delegaría a lo mejor la parte esta de los alquileres, invertiría en vivienda, invertiría en criptomonedas también. A lo mejor me metería con algo de fondos indexados, aunque los fondos indexados para mí es como inflar el mercado de forma artificial y aunque se puede ganar dinero y lo dicen los datos, a nivel ético, entre comillas, o de creencias, no va tanto conmigo. Y yo creo que eso es lo que haría. Inversión en inmuebles seguramente, a lo mejor probaría, no sé, otras comunidades, otros países. Y luego, sobre todo, vivir. Aquí hay dos preguntas que me salen, ¿no? Que es, ¿tu audiencia es solo España o qué porcentajes también se nutren de otros países? Casi todo. A ver, tengo audiencia de todos los lados. 40% suele ser España y el resto dividido entre países de Argentina, México, etcétera. Pero eso es la audiencia. Los que pagan, en mi caso, prácticamente la mayoría son de España. En mi comunidad hay alguien de Canadá, pero normalmente es gente de España, la mayoría. Yo diría que el 95% de la gente que está en la comunidad, que ahora mismo hay 100 personas, son de España. Y la gente que normalmente compra las masterclass que ofrezco o me contrata alguna consultoría, es todo de España la mayoría. LATAM no, ¿eh? O sea, digamos que Venezuela, Argentina, Colombia... No, muy poquito. Alguna masterclass, pero no. Yo no sé si es que no engancho con ese público o no lo sé, pero no... La gente que me compra no es. Y luego hay un punto interesante, ¿no? Que es este viaje al año que haces, que es 100% compatible con tu modelo de negocio. Quiero decir, tú podrías estar en Tailandia y continuar escribiendo o incluso grabando de tus podcasts. Sí, de hecho aquí en España yo viajo mucho, voy a Madrid, voy a Málaga, voy a muchos sitios, me hago viajecitos por aquí más cortos, a lo mejor de 5 o 6 días, por Portugal, etcétera. Y sí, cuando he ido de viaje intento desconectar más, no me llevo el portátil, pero con el móvil puedo gestionar muchas cosas y trato de programarlo todo. Si me voy un mes, programo episodios de podcast, los más importantes, programo contenido y no me centro tanto porque lo dejo todo preparado. Pero sí que puedo estar. De hecho, ahora mi intención es irme a Bali una temporada y ver si me gusta, porque bueno, ahora que ya lleva tiempo de moda y ahora seguramente está más explotado de lo que debería, pues sí que es un viaje que me gustaría hacer y sí, ahí sí me llevaré seguramente el portátil y yo puedo trabajar y crear contenido en cualquier sitio. Eso es una de las ventajas y de lo que yo buscaba, esa libertad, tanto financiera, entre comillas, pero sobre todo que no se necesita tanto dinero para vivir y tener tiempo libre. Yo en verano trabajo mucho menos, trabajo por la mañana a lo mejor 1 o 2 horas. En invierno, cuando hace mal o cuando está lloviendo, trabajo mucho más. Entonces yo dependo de lo que realmente quiero hacer. Como no tengo clientes, entre comillas, hay veces que sí que lanzo algunas campañas o cosas así, o algunos patrocinadores de podcast o de mi blog. Sí, son clientes, entre comillas, yo los llamo porque no, para mí no son clientes, pero sí que son clientes, pero no llevo páginas web ni ofrezco ese tipo de servicios más a largo plazo. Y también en ocasiones soy profesor de algún máster, cosas así más puntuales. De hecho, me han ofrecido para ser profesor, pero digo, para cosas puntuales, alguna masterclass, lo que queráis. Pero estable en el tiempo no, porque eso me quita libertad para yo hacer lo que quiera. Entonces, ese sentimiento de libertad, que yo trabajo muchas horas también, pero hay mucho tiempo que tengo mucho tiempo libre. Y como me organizo bien, eso es lo que busco. Entonces, bueno, por eso puedo hacer este tipo de viajes sin mayor problema. Muy bien. ¿Qué es el éxito para ti?
El éxito yo creo que es la libertad. Cuanto más libertad tengas, más éxito. Y de nuevo, el dinero obviamente ayuda, pero yo cuando me vine aquí, a la playa, yo tenía bastantes limitaciones dejo mi casa aquí, he estado muchos años para comprarla, para amueblarla, estuve un año y ahora voy a dejarlo todo, mi habitación, y al final, y en el trastero tengo un montón de cosas que de hecho ni he vuelto a necesitar. Y lo que me cuestioné fue, si hay mendigos, aunque esto a lo mejor puede sonar mal, pero si hay mendigos viviendo en la playa, ¿cómo yo no puedo vivir en la playa? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, es como, tengo que ir. Y lo que hice fue venirme, porque no sabía... Yo estuve en Mallorca una temporada también y una de mis ideas era irme allí, cuando aprendí a hacer kitesurf. Y la zona de Cádiz y Huelva no la conocía y dije, antes de irme a la aventura, me voy una semana, me recorro todas las playas de allí, si me gusta alguna zona, busco, me alquilo durante una temporada, durante unos meses y pruebo. Y así ya llevo unos años aquí. Pero para mí es clave ir probando cosas antes de tomar estas decisiones. ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven? Le diría que buscara la forma de generar un negocio de verdad, sin buscar estos truquitos, estas estrategias, distintas estrategias de páginas web de descarga y cosas así, y montar un negocio de verdad, de ofrecer servicios incluso, o directamente crear un curso, crear una comunidad, algo que me fijara más en las empresas de verdad que funcionan a medio y largo plazo, y no tanto buscar el beneficio económico, el milagro, el secreto y cosas así. Sí, de hecho, esto va muy ligado, ¿no? A nivel de valor, tú has sabido generar una comunidad, nosotros en Valio también tenemos una comunidad, y digamos que de todo tu portafolio, que por cierto, hemos hablado del patrimonio tuyo, pero que al final también hay que valorar también hay que buscar también si todo eso que has ido generando hoy se podría monetizar, que probablemente sí. O sea, podría venir alguien, quizás un proyecto muy personal, pero que no, que en un momento dado alguien podría querer comprar cualquiera de estas 14 podcasts o la newsletter o lo que fuera, ¿no? Pero sí, o sea, digamos que todo esto, es interesante verlo así, ¿no? Si lo perdieras todo hoy, ¿por dónde empezarías? Eso es una también de las definiciones del éxito, el saber que puedo hacer y recuperar, incluso trabajar para alguna empresa o hacer algo, y eso me genera una paz y me da tranquilidad. Si volviera a empezar, seguramente empezaría creando algún podcast y en Instagram. En Instagram tratando de generar alguna colaboración, buscando también... Si algo he aprendido de todos los libros que me leo, todo lo que veo en mi día a día, gente que tiene éxito, entre comillas, porque el éxito también depende de cada persona, es que necesitamos a alguna persona que nos dé un impulso. Si no, puedes estar tú durante mucho tiempo para crecer. O pequeños impulsos puntuales, que es mi caso. Yo más he salido en televisión en ciertas ocasiones, te doy como un impulso, credibilidad, luego me recomienda a alguien. Entonces, eso está muy bien, pero muchas marcas, muchas empresas se apalancan del alcance de alguien para disparar sus ingresos, sus resultados. Entonces, trataría de focalizarme en un podcast, en Instagram, y en generar o en encontrar a esas 3, 4, 5 personas con las que realizar algún tipo de colaboración sin necesitar esos ingresos rápidos para luego montar un negocio estable. ¿En qué no te importa gastarte el dinero? En libros, que a ver, no es que compre 10 libros cada mes, pero sí que suelo invertir sin problema en Amazon con mi Kindle, y luego en herramientas que realmente necesite. Por ejemplo, con ManyChat está fenómeno, me ayuda muchísimo para automatizar, mandar mensajes en automático, convertir, y eso lo pago sin problemas. Y muchas herramientas, algunas de inteligencia artificial, cuando las necesito, sin problema. Si veo que me ahorra tiempo y dinero y veo resultados, las pago sin ningún problema. ¿Y algún libro que nos pueda recomendar? De lo que sea, ¿eh? O sea, tanto a nivel de marketing como de la vida en general. Por ejemplo, de Irra Bravo, el libro de copywriting, o cualquiera de ellos, que me he leído los 3. La vaca púrpura, La jornada laboral de 4 horas, que fue como el primer libro que me hizo cambiar de chip, que le ha pasado a más personas con este libro. Yo no estaba preparado para una parte de delegación y cosas así, pero sí que como que vi que había un mundo ahí fuera de posibilidades de que gente gana dinero por internet de verdad, estable. Y luego otro libro también que me ha ayudado mucho a nivel financiero
porque mis conocimientos de finanzas eran muy, muy reducidos, aunque sí que me he visto algún libro, algún vídeo de Ray Dalio y todo esto. El de Hazlo bien con tu dinero de Celia Rubio, que es bastante básico, pero hay muchas cosas que te hacen clic y que te ayudan a tomar mejores decisiones. Y según lo iba leyendo, iba aplicando algunas cosas, como por ejemplo hacer una transferencia de 100 euros a la cuenta de ahorro, que eso es lo único que hago de ahorro, porque luego al final, si necesito dinero o tengo que hacer pagos, lo paso a la otra vez. O sea que, pero aún así, ese tipo de gestos creo que me han ayudado, y esos libros creo que pueden ayudar a las personas. Antes decías que cuando estás de vacaciones o cuando estás de viaje desconectas del ordenador, pero continúas con el móvil. Y tú eres experto en la parte de productividad, ¿no? De optimización del tiempo, sobre todo. ¿Hay 3 aplicaciones no comunes que más usas y que puedas recomendar? ManyChat, aunque es bastante común, pero sí diría que ManyChat, que hay mucha gente que no la usa o que no añade una llamada a la acción al final de sus contenidos. Proface, que es una herramienta que he descubierto recientemente para crear imágenes con inteligencia artificial con tu cara. Tú le pasas tus fotos, y de hecho lo estoy usando para mis portadas de YouTube. Y para Instagram también, en algunas portadas, salgo yo disfrazado con lo que yo le diga, jugando al fútbol, lo que sea. Y para mi página web, por ejemplo, en borjagirón.com, ahí tengo la foto que estoy haciendo surf y está creada con inteligencia artificial. Porque, a ver, yo tengo algunas fotos mías, pero cuando voy a hacer surf, pues salgo de cualquier forma. Entonces, esta herramienta, Proface, que he pagado 40 euros al año. Pero por lo tanto, con Proface tú le das 20 fotos y le dices, oye, quiero estar surfeando en Cádiz, y él te monta toda la imagen. O luego de eso tienes que pasarlo a ChatGPT para... No. Así tal cual. Tú le dices el formato, el tamaño, dices, quiero que sea formato story, formato para YouTube, lo que sea. Le dices la descripción. A veces hay que hacer varias pruebas, porque a veces te lo hace mal, mezcla cosas, pero está bastante bien. Suele generar genera de 4 en 4, y si hay alguna que te gusta o 2, las eliges, las descargas y listo. Y luego otra herramienta también muy poderosa, que es también con inteligencia artificial y que suelo usar bastante, es Consensus, que es una herramienta que es como un buscador, estilo ChatGPT, lo único que su fuente de información son estudios científicos. Entonces, para mis podcasts, para mis contenidos, lo utilizo bastante. Si quiero buscar algo en particular, por ejemplo, yo sigo dieta cetogénica, si quiero buscar un estudio a favor de la carne roja o incluso en contra para analizarlos, que casi todos los estudios tienen alguno a favor, alguno en contra, en función de los intereses que haya. Entonces, esta herramienta me viene muy bien también. Muy bien, muy interesante. No las conocía. La verdad es que Consensus, Proface y ManyChat son buenas opciones. ¿Colaboras con alguna ONG o alguna asociación, fundación para ayudar a los demás? Sí, estoy con Plan España, que tengo una niña apadrinada desde hace ya muchos años, con Intermón Oxfam y con Greenpeace. En total, yo creo que cada mes debo pagar como 60 euros. De las 3, creo que 20 cada uno. Muy bien. No es mucho, pero bueno, al final trato siempre de compartir o toda información o todo lo que pueda. Recomiendo cualquier cosa que pueda aportar en la comunidad. Muy bien. ¿Cuál es el activo más importante de tu vida? Seguramente yo mismo. Al final, ese es el activo más importante. Si nos vamos a tema más físico, pues mi casa de Madrid yo creo que es el activo más importante. Y un poquito a lo mejor por debajo el tema de las criptomonedas. Sí. Y si nos vamos al siguiente nivel, yo creo que sería ya la comunidad, que eso, hay un montón de personas ahí que tienen los conocimientos, que nos ayudamos, y hay un activo muy, muy grande. Muy bien. ¿Alguna persona que te inspire? Bueno, muchas. No tengo ninguna que me quiera parecer, porque de hecho el otro día me vi el documental de Warren Buffett y no quiero para nada su día a día, que de hecho tiene un día muy monótono de oficina, de horas de trabajo. Digo, ostras, es que es... Pero sí que me gusta, por ejemplo, Euge Oller, cómo transmite, su filosofía, Irra Bravo, también su forma de transmitir, su negocio, etc. Monje Malo, que también se dedica a negocios. Luis Ramos, de Libros para Emprendedores. Y de hecho me inspiré en mi podcast de resúmenes en el suyo. El suyo es mucho mejor que el mío, pero bueno, yo le doy otro enfoque. Y por ejemplo también David Sobrino, que hace un trabajo sin redes sociales, o muy pocas redes sociales en la actualidad, por debajo, que no se ve mucho, pero que tiene muchísimo valor. Entonces, bueno, pues esas personas yo creo que me inspiran. Pero ya digo que no quiero ser como ninguno de ellos y como nadie. Creo que quiero ser un poco distinto, al menos personas que yo conozca.
pero sí que me inspiran y me ayudan a conseguir lo que yo quiero. Muy bien, pues ya vamos finalizando. ¿Dónde te podemos encontrar? borjagirón.com, ahí se pueden apuntar a mi newsletter, leer las opciones que tengo para cada tipo de persona, cómo le puedo ayudar. Tengo una especie de carta escrita si alguien quiere abandonar, si alguien quiere empezar, si alguien está cansado, si alguien no ve resultado, lo que sea, tengo ahí como una especie de carta de ventas para cada uno y ahí tienen mis redes sociales, el acceso al club, todo. borjagirón.com lo tengo unificado y además así no dependo de Instagram o de otras redes sociales. Muy bien, pues poco más. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias también a la audiencia por habernos escuchado. Si os ha gustado esta entrevista, por favor, le dais al like o suscribís al canal. Suscribiros también a la newsletter de Valio y así también nos vais a ayudar a que le podamos dar cosquillas al algoritmo y poder llegar a más gente. Y Borja, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un placer, Albert, y cualquier cosa, pues por aquí estoy. Un abrazo a todos. Muy bien.